Hola, bienvenidos a mi canal, soy Señor Pixel. En este episodio número 3 vamos a comenzar a hacer el pequeño downtown o centro de este pequeño pueblo, donde vamos a incrementar la densidad de las residencias y empezar a poner un poco más de comercio en la carretera principal. A futuro creería que esta calle tendrá que irse modificando. No sé si tal vez creciendo un poco. Aquí quiero hacer una glorieta y algunas conexiones de calle con la industria. Como todavía me está pidiendo industria, yo creo que hasta aquí voy a dejar esta zona y empezaré a colocar por acá un poco. Mientras logramos tener distritos y empezamos a hacer diferentes tipos de industrias. Por ahora lo que me está pidiendo es más residencias. Eh, lo que hago aquí es que me gusta que sea como unas residencias un poco más personalizadas. Por eso solo hago zonas muy pequeñas para que solo crezcan en exactamente una casa de este tamaño y no crezca, digamos, no poner toda la zona completa y pues que sea como muy aleatorio el diseño. Por ejemplo, aquí pues no va a ser igual como estas. En esta zona será un poco de parque. Todavía no puedo poner árboles. O sea, creería que puedo poner con estos, pero igual, según entiendo, me gastaría un poco de plata y ahorita pues no vale la pena perder plata, digamos, en detalles. Eso se va a ir poniendo después. Creería que no crece mucha vivienda, tal vez por lo que necesita un poco más de comercio y ese tipo de cosas. Entonces, en la carretera principal voy a poner comercio hasta la mitad y de este lado va a haber residencias hasta este otro lado. Mientras se construyen nuevas casas, vamos a ir aumentando la cuadrícula donde va a quedar como la parte más densa. Digamos que aquí ya se completó, entonces pongamos otro acá para que vaya creciendo ahí un poco. Tal vez esté buscando que ponga más industria. No sé si empezar a detallar un poquito. Por ejemplo, no quiero que ya ahí me está pidiendo harta residencia, pero entonces también quiero ir ampliando esta calle, que esta calle me va a permitir crear una nueva industria para no agrandarla por el lado más cercano al downtown. Porque no quiero, digamos, que esa zona quede muy cerca, esta zona del centro quede muy cerca a la industria. Esto me parece como interesante porque tal vez podría ser como un puente acá, o sea, que quede a desnivel, me parece como interesante. Y aquí sería un poquito más un poco más de industria, pero un poco más lejana. Dejémoslo hasta ahí, no gastemos tanto dinero en ese lado. Y hacemos un poco esto como por ahora. Y ponemos una industria acá. Lo ideal es que lleguemos, ya falta muy poca gente para llegar al siguiente nivel. Aunque en esta todavía creo que no hay distritos, pero ya podemos pedir un préstamo. No quiero poner más comercio porque el comercio ya no está pidiendo tanto comercio. La demanda no es mucha, entonces pues no vale la pena poner más, porque después no hay donde poner más comercio y empieza a exigir, digamos, que se vendan las cosas, entonces toca poner mucha industria, entonces va a tocar un poco más de espacio. Por aquí no me quiere crecer esta industria de acá. Yo creo que aquí pongamos esta. Y a ver si crece un poco más de industria en este lado. Ya hay gente que está viniendo a trabajar. Menos mal por ahora están llegando
están caminando porque seguramente las distancias no son muchas. Entonces no se genera congestión de carros. Pero pues con el tiempo veremos que cada vez se va a colocar más. Lo bueno es que ya estoy empezando a ganar dinero. Entonces no me afana, digamos, estar mirando qué tanto gasto y qué tanto no. Pero tampoco puedo empezar a construir demasiado. Vamos a poner aquí esto para que quede como un poco más equilibrado. A mí me gusta que quede equilibrado la vía principal, digamos dos acá y dos acá y así. Entonces, ahora que me está pidiendo más residencias, aprovecho para ir colocando cada vez más espacios y que vaya creciendo la población, pues para que vaya también pidiendo más cosas. Ya alcanzamos el primer milestone o el primer reto, no sé cómo se traduce. Entonces ya tenemos préstamos, podemos aumentar impuestos y tenemos nuevos servicios con nuevos edificios. En el siguiente necesitamos llegar a este punto para poder empezar a usar los distritos, que es lo que más me interesa para poder cambiar la industria. Por ahora no puedo crear esta nueva industria de especialización y lo mismo la orgánica, entonces la meta es llegar a esa más rápido para poder ir avanzando en el desarrollo de la ciudad. Aquí igual las casas empiezan a salir, quería que todas fueran como del mismo estilo, pero pues van cayendo como ellas les dé la gana prácticamente. Aprovecho para poner otro comercio acá, pues ya todo está más equilibrado. Yo la verdad nunca había visto este tipo de casas tan chiquitos así. Es la primera vez que veo ese estilo de casa. Me está pidiendo un poco más de industria. Vamos, otra acá. Ya empiezan también a llegar cada vez más camiones. Y aquí ya me empieza a pedir basuras. Entonces, cuando ya empieza a pedirlo, es mejor ponerlo rápidamente porque empieza a exigir demasiado. Se empiezan a dañar los edificios y todo cada vez es como más caótico. Lo bueno creo que de poner estos también es que como no necesitan agua y energía, ellos pueden salir de una vez a recoger. No quiero ponerlo tan cerca a la ciudad, pero al ponerlo así también me arriesgo a que se demoren mucho los carros en llegar a recoger las basuras. Entonces ese es un punto que hay que tener en cuenta. Me imagino, pues en algún punto iré conectando la ciudad por este lado y será más rápido, pero por ahora, como quiero dejarlo como lejos de la ciudad para que no me contamine, pues lo voy a dejar aquí. Igual solo la industria es la que me está pidiendo y aquí bueno, aquí ya todos me están pidiendo. Y se va a armar el caos porque cada vez, entre más tiempo pase, se van enfermando también las personas y se van muriendo. Entonces después ya toca exponer hospitales y todo. Entonces vamos a ver si así me funciona poniéndolo un poco más lejano. Lo otro que podría hacer es que ya que esto hay una conexión acá, conectar provisionalmente este lado para que salgan rápido de ahí y ya puedan hacerlo. Pero yo creo que están saliendo varios camiones y con esto ya sería suficiente para recoger la basura que están demandando que se recoja. Porque igual el camino siempre es largo del uno al otro. Pues, o sea, venir desde acá y dar toda la vuelta hasta acá. Y esto que todavía, digamos, como las calles son pequeñas, no funcionan, no hay semáforo ni nada, entonces siguen derecho, tampoco hay congestión. Pero en el momento que empieza a haber cada vez más vehículos, sí va a ser importante ajustar todo esto. Algo que quiero hacer es poner... Ah, todavía no me deja poner las bicicletas. Calles con ciclorrutas para fomentar a que los ciudadanos utilicen la bicicleta desde ya y así ir creando como la ciudad un poco más sostenible. Pero pues todavía no me deja.
Y tampoco me deja crear como caminos peatonales. Entonces, vamos a dejar así porque yo con el Finder podría hacerlo. Con el Find It podría aquí usar sobre todo este que ya tengo instalado, pero pues quiero que vayamos como tal cual el juego me pide. Sigamos poniendo, ya que los camiones de basura están llegando y ya están recogiendo la basura, entonces ya puedo ir poniendo más casas sin que me afecte un poco como la salud de los ciudadanos. Esta ya me está pidiendo que haya más trabajadores, entonces sí toca construir más viviendas. Y seguir con la retícula. Aquí no iba al mismo espacio, pero no importa. Y esto ya dejarlo un poco como para que sea parte de la playa en algún momento. Nos estamos acercando un poco a la línea de tren, pero lo que veo es que aquí yo no podría poner una estación por lo que hay este espacio elevado, que igual lo voy a dejar. Entonces la línea de tren sí iría es más por este lado, que es ya cuando empecemos a construir lo otro. Como me sigue pidiendo residencias, vamos acelerando las zonas como para que vaya creciendo cada vez más porque ya me están pidiendo como más empleos por acá. Creo que ya se llenó esa parte, pero igual todavía me demanda demasiada residencia. Quiero que se vea como más o menos esta estructura así. Aunque digamos en la esquina no está funcionando, pero no importa, también se ve bien. Sí, la idea es que también en la ciudad, pues ahora no estoy aplicando lo que quiero aplicar con el DLC de Green Cities, porque obviamente lo que busco es más generar dinero y desbloquear todo, pero igual la idea también es empezar a tener espacios eh, para zonas verdes, para en un futuro también crear como esas ciudades sostenibles, que es lo que estoy pensando. Digamos que se empiece a aplicar desde el inicio, ¿no? Que no que sea solo hasta cuando ya haya dinero. Ya empieza a equilibrar un poco las zonas, pero seguramente me va a pedir más industria, un poco de más industria. Aunque puse más residencia, ya me está dejando de pedir más. Y lo que me exige es como más industria. Lo que decía en el anterior capítulo, este juego pide demasiada industria y después uno queda súper lleno de eso. Y por ahora yo no puedo construir oficinas, que es el reemplazo de las industrias y no contaminan. Todavía no se puede colocar, entonces pues es más difícil y toca seguir y seguir colocando industrias hasta que me permita crear otro tipo de ellas, tanto con distritos o como las especializadas. Como ya estoy ganando dinero, podría ir haciendo como planeando un poco mejor la grilla, ir ampliándola para ver ya después cómo resultaría todo y ver dónde van a haber nuevas vías principales y ese estilo ya para ir ampliando rápidamente todo. Por ahora no requerimos de poner tanto hospitales como educación, como colegios, porque digamos no lo está pidiendo la ciudad. En el momento en que empieza a pedir eso, sobre todo, digamos, cosas de salud, pues ya uno lo pone, pero mientras no lo pida el juego, es bueno no colocarlo para uno no perder ganancias, porque no es tan necesario cuando la ciudad es muy pequeña. Cuando ya quieres empezar a construir comercio
de altura y oficinas, sí es bueno ya empezar a tener colegios para que las residencias tengan más valorización y puedan tener educación los Sims para que puedan tener mejores trabajos. Por ejemplo, aquí ya me estoy quedando sin energía. Tengo hartísima energía y aquí me dice que tengo energía. Creo que es porque no está generando lo suficiente. A pesar de que se supone que tengo producción 60, pero no es así porque está saliendo es 13 megavatios. Y se está consumiendo 15 megavatios. No son los 60 realmente. Tal vez podría poner otro. Creo que con eso ayudaría un poco a que no molesten. Sí, ya con eso ya queda bien. Aquí sí pongo porque aquí ya no me importa que sea tan aleatorio. Porque ya se está alejando del centro. El centro quería que fuera un poquito más así, pero cada vez que se aleje más del centro, pues va a ser más aleatorio. Seguimos ampliando un poco la grilla. Aquí quiero dejar como un espacio de reserva para que no quede tan cerca a las líneas del tren. Como poner una limitante para ya ir construyendo también diferente. Pensaría en como empezar a hacer algo como diferente a todo para que no quede como tan cuadriculado la ciudad. También tenga una buena conexión por todo el camino. Aquí ya puedo ir ampliando las zonas porque ya me estoy alejando y ahora sí puedo ir colocando como aleatorio. Como esta vía ya está empezando a tener un poco más de tráfico, entonces coloquemos una glorieta. Para que se vaya identificando un poco más. Sea más fácil el transporte. Ya estamos cerca de cumplir y tenemos la villa. Entonces ahora sí ya tenemos los distritos. Ya puedo poner los distritos de zonas verdes. También la de agrícola, la árboles o de bosques. Tengo préstamos, políticas, distritos, servicios, algunos edificios adicionales. También ya puedo producir este que me interesa, empezar a producir. El otro, pues ya estoy pensando en empezar a hacer una industria agrícola con los distritos. Creería que podría ser en esta zona. Hay algo que voy a hacer ya porque me estoy dando cuenta que por acá ya voy a empezar a tener problemas con ocupar otro espacio para seguir construyendo. Y es lo de aplicar el mod de 81 tiles que me permite tener todo el mapa desbloqueado. Eso lo voy a hacer desde ya porque si se pasa el tiempo y va uno haciéndolo muy tarde cuando ya la ciudad está muy grande, es muy difícil. Empieza la ciudad a cargarse, a ponerse más lenta. Es preferible hacerlo desde el inicio para que no haya problemas con el mapa guardado. Por ejemplo, ahí lo está desbloqueando y entonces obviamente empieza a cargarse un poco más. Y aquí ya tenemos todo desbloqueado. Entonces lo que voy a hacer acá es crear una zona industrial, pero agrícola. Y para eso vamos a ampliar a este lado. Quiero dejar la residencia solo hasta este punto porque obviamente la contaminación no va a permitir que construya más residencia ahí. Lo que puedo hacer es eh, dar esta y poner acá más bien un comercio local que sea como la transición entre estas residencias y ese comercio. Creería que esas
esa zona quita un poco de industria y también comercio. Hace de ambas, en teoría. Por ahora no quiero reemplazar las residencias por las de Green Cities, porque eso empieza a haber como un conflicto de que se va la gente y empieza a llegar pues los nuevos. Entonces más bien, tal vez aquí ya podría hacer un distrito con ese estilo y ya aquí sí empezar a construir con ese tipo de arquitectura. Pongámosla de una vez aquí con esto. Es más, estos yo creo que también podrías, dejémoslo de una vez, quitar esta zona de acá y que esto también sea un parque como para que no se congestione esta calle, que esta calle en algún punto va a ser importante porque confluyen muchas intersecciones. Aquí ya empieza a haber un problema de seguridad. La gente pues se empieza a sentir insegura por lo que ya crece la ciudad. Digamos también los ciudadanos, como no tienen educación, pues eso también aumenta los índices de criminalidad. Entonces creo que va siendo hora ya de poner una estación de policía. Esto va a ser como lo último. Lo voy a poner un poco lejos, tanto para que cubra toda esta zona. Podría ser acá. Y no, y que quede como un espacio de la carretera principal, porque esto también crea tráfico. Esto me va a costar un poco, 480 a la semana, pero como ya estamos ganando más de 1000, entonces pues no va a haber problema alguno y con esto ya es suficiente para cubrir toda la ciudad. Aquí también hay alto crimen, entonces pues ya con eso es suficiente para cubrir todo. Como les decía en un principio, es bueno hacer eso cuando la ciudad lo pide para que uno no tenga que estar generando gastos innecesarios cuando no lo piden los ciudadanos. Entonces es mejor ponerlo solo cuando la gente lo está pidiendo. Por ejemplo, cuando me empiezan a pedir que como muestre que están enfermos, algo así, ya es hora de poner los hospitales. Creo que nunca va a haber un indicador de baja educación, pero entonces ya cuando la ciudad sí es un poco grande, es mejor poner ya la educación, sobre todo para aumentar ganancias, porque eso trae más impuestos gracias a que se valorizan las residencias y también llega mucha más población porque se puede construir zonas más densas con altura y pues hay más ciudadanos. Entonces pues eso igual va a generar algo de ganancias. A pesar de que es un gasto de la educación, pues eso obviamente va a mejorar las ganancias a futuro. Y por ahora queda así este pequeño pueblo. Ya tenemos desbloqueadas las cosas de Green Cities, que van a ser como este tipo de edificios en esta parte de comercio. Y en la siguiente capítulo empezaremos a construir ya con residencia de bajo nivel, pero con las de Green Cities en esta zona. Ya algunos espacios que están quedando los voy a dejar como parques y que sean espaciosos lejos de la industria, como vemos aquí y acá. Aquí ya empezó también a construir la parte agrícola y empezaremos a llegar al siguiente nivel, que es como el pequeño pueblo, que son 1300 de población, donde ya podríamos tener casi todo lo necesario desbloqueado, los parques, eh, algunas mejoras industrias, los calles peatonales, que estas también son buenas ahorita que voy a aplicar a que los ciudadanos vayan, aprovechen más caminar o ir en bicicleta que utilizar los carros. Y esto fue todo por este episodio. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Chao.